Hola, hola, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio que llamamos Páginas en Voz Alta, un trabajo en conjunto que lleva a cabo la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara, a través de su programa Panorama con la Editorial Costa Rica, siempre promoviendo la lectura. Hoy vamos a hablar yo soy Gustavo Delgado y hoy vamos a hablar acerca de un libro de poesía de una figura muy importante de la educación de nuestro país, como es Emma Gamboa. El libro se llama Tierra Encantada, y para hablar acerca de ello nos acompaña el vicepresidente de la Junta Directiva de la Editorial Costa Rica, escritor, estudioso de la literatura infantil, don Carlos Rubio Torres, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros nuevamente. ¿Cómo le va, don Carlos? Un placer, Gustavo, y personas que nos escuchan. Y pues qué alegría inaugurar la mañana, inaugurar el día hablando de Emma Gamboa. Claro que sí. Yo creo que muchos no conocían a doña Emma hasta que empezó a salir los billetes. El famoso billete de 10,000 colones. Y supimos que existía una mujer extraordinaria, maestra, pedagoga, que no solamente se dedicó a la labor docente, es que también Emma Gamboa estructura en gran medida la visión democrática de la educación costarricense que tenemos hoy. Y es una labor grande honrar ese pasado y continuar con esa labor que iniciaron estos grandes maestros, estas grandes maestras de la patria. Maravilloso. Don Carlos, este libro específicamente es de poesía, ¿verdad? De poesía infantil. Es de poesía porque la doctora Gamboa escribió toda la vida, hizo una obra importante en ensayo pedagógico, filosófico, también escribió muchos artículos de opinión sobre temas variados, no solo sobre educación, también sobre política, porque era una mujer que venía de una época en la que no tenían ellas derecho al voto. Y fueron... menos en las discusiones políticas, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Y ella tenía la valentía de enfrentarse a un congreso, de enviar una carta a un congreso, hacer solicitudes específicas, razonadas y pronunciarse en la prensa. Y aparte de esa prolífica labor ensayística, en artículos, también publicó libros sobre educación. Emma Gamboa, ella estudió la pedagogía. Ella estudió inicialmente en la escuela, ella era de San Ramón. Ella nació en 1901 en San Ramón, cuna humilde, y debido a sus buenas calificaciones y al interés que mostraba por la lectura, ganó una beca para hacerse maestra en la Escuela Normal de Heredia. La Escuela Normal de Costa Rica, situada en Heredia. Su familia se traslada, su madre, que era una señora emprendedora, hacía sombreros muy finos, ¿verdad? Y en Heredia se dedicó a alquilar habitaciones a estudiantes que iban a estudiar a la normal. A la normal. Entonces, bueno, fue un asunto de colaboración de familia para que ella pudiera hacerse maestra. Pero al graduarse con honores en la normal, con profesores de la talla de Brenes Mesén, Carlos Gallini, Carmen Lira, Omar Dengo, que fue una figura importantísima para ella, la señorita Emma en aquella época tuvo el interés de irse a profundizar estudios a Estados Unidos. Así que se fue a la Universidad de Ohio, consiguió una beca también, y obtuvo primero un bachillerato en educación, posteriormente hizo la maestría y años después el doctorado. Wow. Y siendo una de las primeras mujeres que obtiene el grado de doctora en educación. Y pues otra cosa meritoria que hay que señalar de Emma Gamboa, que es la primera mujer que se desempeña como ministra de Educación a inicios de la década del 50. Wow. Entonces, son muchos aspectos ahí que hay que señalar. Una mujer que defendió el derecho al voto, tuvo una participación importante,
antes y después de la Guerra Civil de 1948. Y todas estas cosas resulta conveniente señalarlas porque a Emma Gamboa se le recuerda por sobre todo por ser autora del famoso libro Paco y Lola, con que muchas personas, principalmente quienes tenemos más de 40 o 50 años, empezamos a leer y escribir. Claro. Y se dice que Paco y Lola es un libro sexista porque mamá amasa la masa y papá lee en la sala. Pero Emma Gamboa escribe eso en ese contexto, en que esos aspectos eran familiares. Sí, sí, era parte de la sociedad costarricense. Pero en su pensamiento reside muchísimo más que eso. Más bien era una mujer disruptiva. Totalmente. Y sobre este libro en particular, ¿qué rescatamos? Bueno, mire, aquí se hizo Yo he leído algunos poemas, son realmente lindos. Preciosos. Son lindos y sobre todo, o sea, tienen esa inocencia, sí, ¿verdad? Sí, de pintarle esa a los sonoridad. niños. A partir de inicios de la década del 30 hasta su fallecimiento ocurrido en 1976, Emma Gamboa publica poemas en diferentes medios como Repertorio Americano, La Nación, la revista de la Ande, algunos libros, y en esta antología se hizo una recopilación de algunos de esos poemas que se utilizaban en asambleas escolares. Por ejemplo, crecieron las nubes, se puso a llover y abrió blanca, blanca la flor de café. Tin, ti, ririli, tin, ti, rilé, canta un pajarito al amanecer. Abejita rubia, que buscas la miel, cayó la estrella blanca al anochecer, y dice la abeja que todo lo ve, no es estrella blanca, es flor de café. Qué bonita historia, ¿verdad? Nos recuerda a nuestra tierra, a nuestra Costa Rica rural, y de una manera muy bonita. Este libro es que se llama Tierra Encantada, está dirigido para que los papás le lean a los niños. Para que los niños, las niñas lean por sí mismos. Poesía. Para que maestras, maestros leamos a los niños y por supuesto en la casa. Me encanta. Y al final del libro tiene un estudio sobre la obra, la vida de la doctora Gamboa y también pues un acercamiento a su poesía. Y debe decirse que la artista visual María José Sabatén le hizo unas ilustraciones totalmente elaboradas a mano, que son obras, bueno, verdad, que vale la pena, que dignifica la vista verlas. Y digo hechas a mano porque ahora mucha gente ilustra con computadora y esto es totalmente hecho a mano. Maravilloso, pues está disponible Tierra Encantada. Ya don Carlos nos leyó un poema precioso, la verdad me encantó, que forma parte de esta recopilación de poemas de doña Emma. Le invitamos, es un libro de la editorial Costa Rica, ideal para docentes, ideal para padres, madres de familia, para una abuelita que lo quiera tener ahí en la casa y cuando reciba a los nietos, pues acompañarlos en la lectura, fomentar esa lectura de los niños y acercarlos, insisto, a la poesía, ¿verdad? Se habla mucho del cuento, se habla mucho de otros géneros, pero la poesía siempre tiene algo, ¿verdad?, que supera el conocimiento, el raciocinio, la lógica, y lo lleva a uno directo al sentimiento. Don Carlos, muchas gracias. Un placer, un gusto. Yo quiero que la próxima vez que vengamos hablemos de un libro suyo. ¿Le parece? De acuerdo, aquí estaremos. Gracias, muchas gracias a don Carlos y gracias a usted por habernos acompañado.